Bien, voy a resolver los ejercicios. Este es el primero, el 8A. Ya sabéis que tenemos que calcular, para saber la simetría tenemos que calcular f de x, f de menos x y menos f de x. Pues venga, f de x ya no nos está dando el enunciado, ¿vale? Luego f de x lo tenemos ahí. Vamos a calcular ahora f de menos x. Consiste en lugar de usar x, usamos menos x. X a la cuarta, menos x a la cuarta, cualquier número elevado a un exponente par se convierte en positivo, luego se queda como x a la cuarta, y ahora menos 4 por, ¿cuánto es menos x al cuadrado? Pues menos por menos es más y se queda x al cuadrado. Ya estamos viendo que esta y estas dos son iguales, ¿vale? Como resulta que f de x es igual a f de menos x, entonces la simetría es par, ¿vale? F de menos x ya no hace falta que lo calcule, pero vamos, de todas formas lo voy a hacer en este primero. Ya sabéis que tiene simetría par, o tiene simetría en par, o no tiene simetría, pero no puede tener las tres cosas a la vez. Aquí lo que tendríamos es que ponerle un signo menos delante, y si ya opero con esto, este signo menos sería menos x a la cuarta, y menos con este menos sería más 4x al cuadrado, que no coincide ni con esta expresión primera, f de x, ni con la segunda, ¿vale? Luego, esta función tiene simetría par. Nos dice el ejercicio que usemos algún asistente gráfico para ver la gráfica y así verificar la simetría. Aquí tenéis con GeoGebra, esta es la función, veis, y tiene esta forma. Si tomásemos, como tiene simetría par, significa que si tomásemos el eje de las y doblásemos como si fuera un libro, como si este fuese el lomo de un libro, si doblo la gráfica por el eje de la y, esta parte de la derecha se me superpondría con la parte de la izquierda, ¿vale? Luego eso significa gráficamente que tiene simetría par, y analíticamente tiene que cumplirse esto que tenemos aquí, ¿vale? Que es lo que se me ha cumplido. Vamos a ver el siguiente. F de x igual a 0. Venga, ya directamente voy a poner f de menos x. F de menos x que nos está diciendo que es igual a 0, nos está dando la propia función. Y menos f de x a que es igual, pues sería igual a 0 también, porque podríais poner menos 0, pero el 0 es el único número que no tiene signo, ¿vale? Porque lo mismo es más 0 que menos 0, ¿vale? Por tanto se dice que no tiene signo. ¿Qué pasa aquí? Esto es una función de lo más rara. ¿Por qué? Porque podemos decir que como esta de aquí, esta primera, es igual a esta segunda, entonces podemos decir que como f de x es igual a f de menos x, tiene simetría par. Pero también resulta que f de menos x es igual a menos f de x, porque siempre vale 0, ¿lo veis? Estas dos también son iguales. Luego también podemos decir que tiene simetría impar. Esto no suele ser lo corriente, ¿vale? Gráficamente, pues esta es la función f de x igual a 0, resulta que es el eje de las x, ¿vale? Entonces si yo el eje de las x las doblo por aquí, me va a coincidir con la parte izquierda o con la parte derecha. ¿Y qué pasa? Que es el eje por el que tendría que doblar para hacer la simetría impar. Luego, cuando me dan ese eje, pues tiene los dos tipos de simetría. Esa es una función un poquillo extraña. Venga, voy a hacer el C. Venga, este es el C. Lo primero que tengo que calcular es f de x. F de x ya me lo está dando, es simplemente copiar lo que me da. Lo siguiente que tengo que calcular es f de menos x. Luego tendría que hacer menos x elevado a la quinta menos 5 menos x elevado al cuadrado más 4 por menos x, ¿vale? Y ahora ya calculo eso. Menos x a la quinta, volvería a ser menos x a la quinta, porque
sería menos por menos, por menos, por menos, por menos, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Luego eso sería al final un signo menos. O cualquier número negativo elevado a un exponente impar, vuelve a salir un número negativo. Lo podemos ver de las dos formas. Ahora, menos x al cuadrado sería positivo. Y al multiplicar por este menos, se me queda aquí el menos. Menos 5x al cuadrado, ¿vale? Y menos por más, menos 4x. Ya estoy viendo que esto no es igual que el 1, no es igual que el 2. Luego ya no tiene simetría par seguro. Vamos a ver el 3. Era calcular menos f de x, que eso es cogerme esto que tengo aquí que me lo dan, eso que tengo ahí que me lo dan, y ponerle delante este signo menos que sería ese de ahí, ¿vale? Y ahora ya en qué se me queda, pues se me queda en que esto sería menos x a la quinta, más este menos, cambia este signo de aquí, sería más 5x al cuadrado menos 4x. Entonces, ya hemos dicho que f de x no es lo mismo que f de menos x, y ahora menos f de x es lo mismo que f de menos x, ¿sí o no? Este signo y este son iguales, este y este no son iguales, luego tampoco son iguales. Luego esta función no tiene simetría, ¿vale? Esta sería, no es par y no es impar, ¿vale? La fórmula de la simetría impar, si os fijáis, tiene un único signo menos, un solo número negativo. Y la fórmula de la simetría impar tiene dos signos negativos. Es al contrario del par o impar, ¿vale? Dos negativos la impar, uno que es un número impar resulta que es para un número negativo que es el par resulta que es para la simetría impar, ¿vale? Eso regla memotécnica por si alguien se la quiere quedar. Gráficamente, aquí tenéis la función, ¿vale? Si os fijáis, si yo doblo por el eje de las y no me va a coincidir, y si doblo por el eje de la y y luego vuelvo a doblar por el eje de la x tampoco me va a coincidir. Vamos a hacer la última, que sería, ¿vale? El f de x ya me lo están dando aquí. Pues venga, ya directamente voy a calcular el f de menos x y ya lo voy a hacer más rápido. Sería menos x al cuadrado más 1 partido de menos x. Con paréntesis o sin paréntesis este último, ¿vale? Este, como está solo, no está elevado al cuadrado, da igual, pero bueno. Vamos a usarlo con el paréntesis. Menos x al cuadrado, ¿cuánto sería? Pues sería x al cuadrado más 1, porque negativo al par, positivo. Pero aquí tengo menos x. Luego este signo menos, si me lo traigo aquí delante, me quedaría eso. Este primero y este segundo no son iguales. Luego no es par. No es par porque f de x no es lo mismo que f de menos x, ¿vale? Vamos a ver la tercera cosa que había que calcular, que era menos f de x. Igual, pues venga, me cojo esto que me está dando la primera expresión de la función y le coloco este signo menos que tengo aquí, lo voy a poner en rosa, en violeta, lo que sea esto, lo pongo aquí. Y ahora resulta que esta 1, esta 3, perdón, y esta 2, si os fijáis, son iguales. Luego, como f de menos x es lo mismo que menos f de x, entonces tiene simetría impar, ¿vale? Vamos a verlo gráficamente. Aquí la tenéis gráficamente. Si os fijáis, si yo doblo esto aquí del primer cuadrante, si doblo por el eje de las y, me caería a este lado, y al volverlo a doblar por el eje de la y, me caería aquí. Voy a hacer aquí el dibujillo rápidamente para que lo veáis. Ahí tengo eso, como si fuera una cosa así, y por aquí pues por aquí es una cosa, no, por aquí es una cosa más o menos así. Una cosa así. Si yo cojo y doblo esto, lo doblo por este eje de las y, el eje OI, me quedaría tal que así, como si fuera el eje de las y un espejo, ¿vale? Me quedaría tal que así.
Y si ahora yo esto que he doblado lo vuelvo a doblar por el eje OX, entonces esta gráfica azul me quedaría montada sobre el tercer cuadrante aquí en esta, ¿vale? Fijaros que cuando la simetría es impar, como nos ha salido, tengo que hacer no un doblez, que es el número impar, sino tengo que hacer dos dobleces, ¿vale? Pues tendría la simetría impar. Y con esto estaría terminado este ejercicio 8. El 41, aquí lo tenéis. Esta sería la A, esta sería la B. Aquí, lo que he dicho, lo que he explicado en el ejemplo de antes. Si yo cojo y esto lo doblo por este eje OI, me quedaría como si fuese un espejo, el eje OI me quedaría por ahí. Y si ahora vuelvo a hacer un doblez por el eje OX, pues me quedaría la parte que está más lejana, se me alejaría, me vendría por aquí. Y me quedaría eso, como aquí se superponen, entonces esto como he tenido que hacer dos giros, pues tiene simetría impar. Aquí en este de aquí, si yo cojo y hago el primer doblez, como si fuera un libro, como si esto fuera, como si este eje OI fuera el lomo del libro. Si esta es la página de la derecha del libro y esta es la página de la izquierda, si yo doblo el libro por la mitad, las dos páginas se me superponen en la gráfica. Pues entonces, si yo doblo por aquí esta parte, entonces me coincidiría y esto entonces tiene simetría par, ¿vale? Venga, el 44A, f de x nos lo dan. F de menos x sería 1 partido de menos x, que es lo mismo que menos 1 partido por x. Y vamos a hacer aquí f menos f de x, pues sería esto que tengo aquí, copiarlo igual, 1 partido por x y ponerle este signo menos delante. Esta y estos no son iguales, ¿vale? Pero sin embargo esta y esta sí son iguales, por lo tanto menos f de x es igual a f de menos x, f de menos x es igual a menos f de x, y por tanto como tienen dos signos menos en la fórmula, es al contrario, esto tiene simetría impar, ¿vale? Simetría impar. Aquí no nos piden que hagamos la gráfica. Vamos a hacer la B sería f de x igual a 1 partido por x al cuadrado. F de menos x sería 1 partido de menos x al cuadrado, que es lo mismo de 1 partido por x al cuadrado. Ya estoy viendo que tiene simetría par. Y no va a tener simetría impar. ¿Por qué? Porque muy rara tiene que ser la función para que tenga simetría impar. ¿Veis? Aquí lo estáis viendo. Luego, como f, los dos que son iguales son este con este, ¿vale? Como esto que es f de x es igual a f de menos x, como solo tengo en la fórmula un signo menos, y el signo menos, un solo signo menos y el 1 es un número impar, pues es al contrario. Vuelvo a ser mentiroso, esto tiene simetría par, ¿vale? Muchas cosas en matemáticas tienen los nombres que aparentemente no son lógicos, aunque tienen su lógica. Pero no la vamos a estudiar este año, claro. ¿Cuál sería la siguiente que me he perdido? Ah, no, he hecho la C. Me he equivocado. Esta es la C. Me he equivocado. Esta es la C. Vamos a hacer la B. Vamos a hacer aquí la B. La B es f de x es igual a x a la sexta más x al cuadrado. Pues venga, f de menos x es igual a menos x a la sexta más menos x al cuadrado. Eso es lo mismo, como está el signo menos elevado a exponente par, menos por menos por menos por menos por menos sería más, y aquí menos x al cuadrado sería menos por menos más, ¿vale? Ya estoy viendo que esta es igual que esta, no voy a hacer la otra, la f de menos x va a salir menos x a la sexta menos x al cuadrado. Por tanto, como estas dos son iguales, f de x es igual a f de menos x, hay un solo signo menos, luego este es lo contrario. Como tiene un solo signo menos, resulta que es la simetría par, ¿vale? A, B, C, la D. La D
sería f de x igual a x a la quinta más 3. Ese ya me lo dan. F de menos x, ¿cuánto sería? Pues menos x a la quinta más 3. Como un signo menos elevado a un exponente impar, queda signo menos, menos por menos, por menos, por menos, resulta menos. Ese es el resultado. Y ahora, menos f de x, pues esto que tengo aquí, menos x a la quinta más 3, y eso es menos x a la quinta menos 3. Este primero es igual a este segundo, no. Este segundo es igual a este tercero, no. Luego esta no tiene simetría. No tiene simetría. ¿Por qué? Porque f de x no es lo mismo que f de menos x. Luego no tiene simetría par. Pero además resulta que f de menos x tampoco es igual a menos f de x. Luego tampoco tiene simetría impar. A ver, vamos a hacer la ABCDE. La E es muy facilona. La E me da la impresión de que no tiene ninguna simetría. F de x es igual a 2x. Venga. F de menos x es igual a 2 por menos x, que eso es menos 2x. Pues fíjate, me he equivocado. Y menos f de x es igual a esto que tengo aquí, 2x, le pongo este signo menos delante, menos 2x. Como esta es igual a esta, que me estoy quedando sin pizarra, como f de menos x es igual a menos f de x, pues entonces es simetría impar, ¿vale? Y la última la voy a hacer aquí en esta esquina. Vamos a ver esta gráficamente. (2x), no quiero deslizadores, 2x, ¿vale? Simetría impar. Y la última es la ABCD F, que no me baja esto ya. F es menos x a la cuarta menos x. F es f de x es igual a menos x a la cuarta menos x. Pues venga, ese ya me lo da. Ahora, f de menos x sería menos x con ese menos delante a la cuarta menos x. ¿Eso cuánto es? Pues fijaros, este sería, al elevarlo a la cuarta, sería, voy a escribirlo así despacio, sería positivo. Y este menos con este menos se me convierte en positivo. Luego al final me daría menos x a la cuarta más x, ¿vale? Luego no tiene simetría par, no tiene. Y ahora, ¿cuánto es menos f de x? Pues menos f de x es menos este menos, menos x a la cuarta menos x. Y esto es igual, este menos con este menos sería más, sería x a la cuarta más x. Que no es igual a ninguno de los que tenemos. Estos dos no son iguales. Y este no es igual con ninguno de los otros. Luego también, ¿qué le pasa a esto? Que no tiene simetría. Ahí he pintado esta última rana para que la veáis. Si doblo por el lomo del libro, por el lomo del libro. Qué bruto. Por el eje OY, el eje de ordenadas no coincide. Y tampoco me va a coincidir si vuelvo a doblar por el eje OX de abscisa, ¿vale? Pues, venga, corregirlo. Subiré la pizarra después con el vídeo también.